anunciar que Casio Luiselli no va a poder estar por algún problema de salud. Pero vamos a repartir el tiempo entre Margarita Flores y Gustavo Gordillo para que hagan 2 exposiciones y después podemos escuchar comentarios. Margarita Flores es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, Panteón Sorbona. Es profesora de especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía, profesora invitada del IPES y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su línea de trabajo es Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria. Entre 2003 y 2008 fue directora de Seguridad Alimentaria de la FAO y secretaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Después fue subdirectora de la FAO para América Latina y el Caribe hasta el 2010. Tiene varias publicaciones en temas de desarrollo rural, seguridad alimentaria y capital social. Es miembro del Comité de Expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso, esta mesa es volver a lo fundamental en la alimentación. Entonces, yo quisiera entonces hacer una presentación que va a abarcar estos temas: la carencia alimentaria, el derecho a la alimentación, cuál es el modelo de consumo dominante y si es suficiente la producción, quiénes producen los alimentos y cómo van los recursos públicos para el campo. En realidad, si ustedes recuerdan, la medición de la pobreza en México, tal y como la hace Coneval, es una medición multidimensional. Y según los últimos datos que nos proporciona para 2012, el 23% de los mexicanos carencia por alimentación. Esto equivale a 27.4 millones de personas. Esta medición es una medición que se hace por la percepción que tienen las personas respecto a si han padecido o no un menor consumo en calidad o en cantidad, o si han llegado a padecer hambre. Ahora, este promedio nacional es muchísimo más fuerte la prevalencia de carencia alimentaria en el medio rural, en donde afecta al 30.9% de su población, y entre grupos de población indígena es aún mayor. Eso se refiere al 34.4%. Y ahora, una medida más tradicional que casi todos hemos conocido es cómo es la distribución o el acceso que se tiene a un ingreso que esté por encima o que llegue a la línea de bienestar mínimo. Y en esa situación está el 20% de la población. La línea de bienestar mínimo, de ingreso para el bienestar mínimo, sería aquella en que se tenga un ingreso para comprar una canasta básica de alimentos si se destinaran todos los recursos a eso. Entonces, esto ya nos habla de un problema serio para una proporción considerable y para un número muy significativo de personas en el país. Por eso, la primera pregunta que si nosotros nos hacemos respecto a qué significaría volver a lo fundamental en términos de alimentación, creo que tendríamos que responder que es hacer realidad el derecho a la alimentación tal y como lo reconoce la Constitución, y eso ha sido incorporado recientemente. Ahora, eso todavía, inclusive el hecho de que sea tan complejo el determinar cómo se hace, cómo se garantiza y cómo se respeta y se promueve el derecho a la alimentación, es que todavía no tenemos una ley reglamentaria. Pero sí tenemos que pensar en qué tipo de soluciones podemos encontrar, y estas son tanto individuales como colectivas. La diferenciación y la frontera es muy difícil de determinar, puesto que aún y cuando podemos decir, bueno, para poder comer lo que necesito es un ingreso para comprar o recursos físicos en tierra y otros para poder producirlos,
pues de alguna manera es individual, es tener un empleo y tener un ingreso o recursos para producirlo. Pero eso también se enmarca dentro de lo que serían soluciones colectivas que van más allá de la persona, del individuo, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, con la distribución del ingreso, con los hábitos, las costumbres, los hábitos alimentarios y también cada vez de una manera más importante con el medio ambiente. Ahora, todo esto, ¿cómo va a ser la respuesta, las necesidades, la atención? Va a depender, por supuesto, en gran medida de las características sociodemográficas de esa población, ¿no? De esos 27 millones de personas. Y esa es una información riquísima que nos proporciona Coneval y que posiblemente tendríamos que estar explorando muchísimo más. O sea, quiere decir, bueno, se trata de hombres y mujeres o de mujeres, son gentes, son adultos mayores, se trata de jóvenes. ¿Cuál es el origen de sus ingresos? ¿Son empleos asalariados en la ciudad? ¿Son jornaleros? ¿Son gente que trabaja por su cuenta? ¿Son trabajadores permanentes en empresas agropecuarias? ¿O se trata más bien de gente en la informalidad en las zonas urbanas? Y al fin de cuentas, mucha de la informalidad, las características de la informalidad que normalmente la hablamos como urbana, también está presente en el campo. Lugar de residencia, si viven en el campo o en la ciudad, y también su origen étnico y su cultura. Esto va a ser totalmente diferente las respuestas y lo que pueden ser las propuestas también de solución. Cuando estamos hablando entonces de esa población que no tiene alimentos suficientes, habría que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que comemos? Porque un hecho que creo que es importante tomar en cuenta es que en México hay suficientes alimentos para que toda la población pudiera comer. O sea, medido en kilocalorías es más que suficiente. Pero el tema es de que una gran parte de esa suficiencia se obtiene de la importación. Entonces pensemos, ¿por qué no analizamos un poquito qué es lo que comemos? Y podríamos ver que en los últimos 40 años la tendencia que está marcando en México es más o menos la que está dándose a nivel mundial y que es la convergencia de la dieta. Esto significa creciente consumo de carnes, de lácteos, de aceites, de sal y de azúcar y menor consumo de fibra. En el caso de México se redujo la contribución de los cereales al suministro de energía en 8%, se redujo la de tubérculos en 20%, cayó la del frijol y en cambio casi se duplicó el aporte de carnes y huevo y un poco menos las hortalizas. Ahora, una cosa también de llamar la atención es que a pesar de que producimos más hortalizas y que van mayor parte al mercado externo, lo disponible no es suficiente para llegar a los niveles recomendados de consumo per cápita. ¿Y qué es lo que más comemos? No sé, hay una cosa que me llamó mucho la atención al analizar el aporte de los alimentos al suministro de energía disponible por persona. Nos indica que son 9 los alimentos que contribuyen con el 75% del suministro de energía alimentaria. Y eso medido en kilocalorías, y las cifras disponibles más recientes son para el promedio 2007-2009. Como era de esperarse, el maíz es el que tiene una mayor contribución a ese consumo, con el 32%. Le sigue el azúcar, el trigo, la leche, la carne de cerdo, el aceite de soya, el pollo, el frijol y el huevo. Si dividimos el maíz entre el maíz entre el blanco y el amarillo, pues entonces ya son 10. ¿Y cuánto comemos de eso al año? Pues les van a parecer cifras raras, pero posiblemente si comparamos con lo que pasa en otros países tenga más sentido. Nosotros comemos 151 kilos de maíz blanco por persona al año. O sea, es como medio kilo de maíz al día, ¿no? Al año. No. Las multiplicaciones se me dan hacia el aire, no, ¿verdad? Gracias. Ahora,
Estamos comiendo azúcar en cantidades industriales porque se trata de 46 kilos por persona al año, y eso lo notamos porque lo comemos de todas maneras. Bebidas gaseosas, dulces, pasteles, etc. Sabemos que el consumo importante de azúcar es el que nos está causando problemas. Consumimos 57 kilos de trigo, leche 110 litros, que eso realmente debería ser, corresponde a lo que más o menos necesitamos. Qué bueno que tenemos al doctor Rivero para que si hay alguna cosa digo de más en este ámbito nos lo va a poder corregir. Pero fíjense nada más de que ahora comemos casi 17 kilos de carne de cerdo al año por persona, y en pollo 30 kilos de carne de pollo. Y eso se ha triplicado más o menos en 10 años. En frijol, en cambio, que comíamos antes 15 kilos de frijol, ahora estamos comiendo 9. Y en huevos somos los consumidores más importantes, comemos 21.4 kilos de huevo. Si ustedes se fijan, este grupo de productos, de ellos hay leche, carne de cerdo, pollo y huevo, son 4 que son productos de origen animal y para cuya producción se necesitan pastos y se necesitan cereales, o sea, se necesita producción vegetal para también producir. ¿Qué más ha pasado en este tiempo, en los últimos 40 años? Estamos también pasando por un tema que es la adaptación de la dieta. Es un consumo creciente de alimentos procesados de marca, comidas fuera, nuevos productos cada vez más especializados. Ya no nada más tomamos leche, sino que tomamos leche deslactosada, sin deslactosar, desgrasada, semidesgrasada, para enriquecida con una cosa o con la otra, etcétera, etcétera. Y tenemos también un mayor número de comidas fuera del hogar. En el caso de México, el 21% del gasto en alimentos se hace fuera de la casa, y aquí juega un papel muy importante en la comida callejera. Y comida callejera como fuente de ingreso para un grupo importante de economía informal y para otro como consumo, pero condiciones no necesariamente las mejores en términos de inocuidad y de salud. ¿Cuáles son los efectos de este cambio? Hay algunos cambios positivos porque hay un consumo de proteína de calidad y de hortalizas, pero hay otra serie de efectos negativos, como son, en primer lugar, la doble carga de la malnutrición en la que estamos, sin haber resuelto por completo el problema de la desnutrición, aunque esté bastante concentrada en algunos lugares, pero al que se aumenta el de la obesidad. Un estudio de hace 10 años nos hablaba como de una tendencia y como un problema que se veía venir, pero actualmente ya no viene, está, y es un problema muy serio, puesto que combina esto, el consumo desequilibrado, con un estilo de vida sedentaria, hacer también afectar en lo que es el sector salud, con una transición epidemiológica hacia enfermedades no transmisibles y muy caras de atender. Además, se está perdiendo la cultura local y las tradiciones alimentarias. Y esto no por un sueño, o sea, no es un romanticismo de decir qué pena, ya no comemos lo que comíamos antes. No, sino que estamos perdiendo la riqueza de lo que significaba aprovechar la diversidad que tenemos, la agrodiversidad que existe en México. Y por otra parte, estamos provocando una presión enorme sobre los recursos naturales para la producción de proteína animal. Este esquema de consumo, este modelo de consumo, ni es sostenible desde el punto de vista de la producción, ni es sostenible desde el punto de vista de la salud y posiblemente desde el punto de vista económico para un grupo importante. Pero sobre todo, considerar que el tema ambiental no es solamente un problema local, sino que es un problema global en el que nosotros formamos parte del problema, pero también padecemos los problemas generados en otros lugares. Entonces, frente a eso, la pregunta que nos hacemos es si tenemos capacidad para producir los alimentos necesarios.
De hecho, México es un país productor agrícola muy importante y también comercializador, ¿no? De hecho, como digo al final de esta lámina, el comercio exterior agroalimentario creció 4 veces desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y creció tanto en importaciones como exportaciones. O sea, exportamos alrededor de 22,000 millones de dólares y importamos como 27,000 millones de dólares en productos agroalimentarios, no solamente primarios, sino también industriales. Pero el saldo es negativo. Y somos un país que tiene limitaciones en recursos en tierra y agua. Pese a los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos, realmente la frontera agrícola no es tan grande. Actualmente explotamos alrededor de 22-25 millones de hectáreas, sin contar los pastos que vienen aparte, pero el límite no se puede expandir enormemente. Por otra parte, somos un país de origen, y eso lo decía muy claramente Casio en la ponencia que preparó, y es un país megadiverso, con formas de producción muy diferenciadas entre la gran empresa extensiva, intensiva, más bien, perdón, pero amplia en su extensión, y comparado con la poca atención que recibe la agricultura campesina, tanto en investigación como en financiamiento, asistencia técnica, comercialización, atención a las cosechas, diversificación en las actividades y otras. Por poner un ejemplo de si estamos con capacidad o no de producir, qué producimos, y esto me lleva más que nada a que no existe una visión de política de seguridad alimentaria y de alimentación, es que producimos más, pero al mismo tiempo hay cosas básicas que estamos importando. Por ejemplo, para el último periodo para el que tenemos datos 2009-2011, bueno, se estaba importando el 89% del consumo aparente de arroz, el 51% de trigo, el 26% de sorgo, el 13% de frijol, el 9.5% de azúcar y el 95% de soya. ¿Qué pasa con los alimentos de origen animal? Pese al aumento en la producción de carne, estamos importando 34.5% de carne bovino, importamos 40% de carne porcina, 18% de carne de pollo pese al incremento en la producción, 13% de leche y evidentemente prácticamente nada de huevo. En este caso tenemos que tomar en cuenta que importaciones y exportaciones obedecen a diferente tipo de mercado, diferente tipo de consumo, pero o sea, esto es como una visión como película, ¿no? O sea, como una fotografía. Después habría que entrar como en detalle porque efectivamente también exportamos carne y exportamos una carne de excelente calidad, pero estamos importando. Entonces, lo importante sería preguntarnos ¿qué es lo que queremos comer? ¿Qué es lo que podemos producir para comer? ¿Y qué es lo que no nos causa problema importar? Y ahí entonces viene quién produce, quiénes son los productores de alimentos en México. Sin entrar al tema de la industria, solamente la producción primaria, hay un tema clave, que es la diferenciación enorme que sigue vigente en México. Esta es la estructura de las unidades de producción en México, que fue calculada para 2008, es una encuesta, un estudio que hizo la FAO con la Zagarpa para determinar su línea de base. Y lo que no es, yo no sé si decirle no es sorprendente o sí es sorprendente, pero no cambia mucho con relación a lo que era la estructura en los años 70. Tenemos alrededor de 5 millones de unidades de producción en el campo, de las cuales más del 70% serían catalogadas como familiares de subsistencia, unas vinculadas con el mercado y otras no. 22, el primer grupo, no vinculadas con el mercado en cuanto a su producción, más que nada. Y las familiares de subsistencia, que serían el 50%. Bueno, las empresas, el grupo de empresas, pues representan como el 20%, pero son efectivamente las más grandes, las más dinámicas, las pujantes, que son alrededor del 8.7%,
que concentran el 75% de las ventas de productos agropecuarios. Entonces, quiere decir que tenemos alrededor de 3.7 millones de unidades de producción en el campo que están a nivel de subsistencia y que no están recibiendo ninguna atención específica, mientras que tenemos un 7% que serían 500,000, menos de 500,000, y las más pujantes, 17,000, que son las que concentran el apoyo, concentran la producción, y sin que haya realmente una dinámica en la visión de la política pública de qué hacer y de cómo aprovechar o no ese potencial y esas necesidades de las que estamos hablando en cuanto a los alimentos. Recursos para el campo. No tengo los datos más actualizados, pero estos son bastante representativos porque los últimos 10 años se ha hecho un análisis de cómo se distribuye el recurso público para el campo, en lo que se llama en particular el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Ese agrupa no solamente el presupuesto de Zagarpa, sino también el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, de comunicaciones, etcétera, que va al campo. En 2012, por ejemplo, eran 300,000 millones de pesos, de los cuales 71,000 son los de Zagarpa. Y ahí lo que nos ha interesado examinar es cuál es el destino que se le dan a esos recursos. Y resulta que el 18% es lo que va a bienes de fomento productivo, pero bienes públicos. Aquí distinguimos entre bienes públicos y privados cuando se orientan al beneficio individual de un productor o al beneficio que va a tener repercusión para muchos productores porque va a ser, por ejemplo, obras de infraestructura, investigación, etc. Pero en cambio, comparado con ese 18% productivo, el 33% es de beneficio social y es un bien privado, y aquí entra oportunidades y también entra Procampo, porque Procampo se ha convertido más que nada en una transferencia de ingresos. Entonces, no hay como una visión también que complemente de manera un poco más equilibrada lo que es asistencia con lo que es mejorar las condiciones de producción. No que se eliminen, para nada, se necesita, pero cómo compensarlo para generar revertir de alguna manera las condiciones. Hay otra cosa, hay una concentración enorme de esos recursos. El 50% en promedio en 2 o 3 años se ejerció en 7 estados de la República, y esos 7 estados son también relativamente los que concentran la mitad de la producción agropecuaria y la mitad de las unidades empresariales en el campo. Son esos estados que citamos ahí: Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Chihuahua